Buenos días, mi nombre es Jason Arroyo. Soy estudiante de la especialización en Neuropsicología de la Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En este video vamos a hablar sobre la disgrafía, su conceptualización, las teorías explicativas de la disgrafía, los tipos de disgrafía y las características clínicas de la disgrafía. Conceptualización de la disgrafía. Para empezar, demos el concepto etimológico de la palabra disgrafía. Sus componentes léxicos son el prefijo dis, que se puede interpretar como malamente, difícilmente o con dificultad, y graphein, que se puede interpretar como grabar o escribir, además del sufijo ia, que se puede interpretar como cualidad. Esta palabra está formada con raíces griegas que significan en sí mismas la cualidad de tener dificultad en escribir correctamente. Por lo tanto, para concretar qué entendemos por disgrafía, retomemos a López en 2016, que se refiere a la disgrafía como una de las dificultades específicas relacionadas con la escritura. Es un retraso en el desarrollo y aprendizaje de la escritura, concretamente en la recuperación de la forma de las letras y las palabras. Esta dificultad se manifiesta sobre todo en la escritura libre, el dictado y la copia, afectando a la grafía. Por lo tanto, se hace patente cuando el niño realiza el trazado de los signos gráficos. Hablamos de un trastorno funcional, por lo que su causa no está en una lesión cerebral o una deficiencia intelectual. Para aterrizar el concepto, cabe mencionar a Ajuriaguerra, en 2004, quien afirma que será disgráfico todo niño cuya escritura sea defectuosa, si no tiene algún importante déficit neurológico o intelectual que lo justifique. Son niños intelectualmente normales que escriben muy despacio y de forma ilegible. Es necesario aclarar que este trastorno empieza a manifestarse después de iniciarse el periodo de aprendizaje. Por ello, esta dificultad se hace evidente en aquellos alumnos que hayan superado los 7 años de edad, y todo diagnóstico que se realice antes de esa edad será inadecuado. Ahora bien, no debemos confundir la disgrafía con el trastorno de la expresión escrita, ya que la disgrafía se refiere únicamente a la deficiencia en la escritura, mientras que el trastorno de la expresión escrita, los niños, además de la deficiencia en la habilidad de escritura, es decir, escribir a mano, también presentan dificultades en la comprensión de la gramática y la puntuación, la ortografía, la organización de párrafos o la composición de textos escritos. Teorías explicativas de la disgrafía. Para llegar a una aproximación de la explicación teórica de la disgrafía, es necesario tener en cuenta la afirmación de Alonso et al. 2005, quienes señalan que cuando el niño entre en el periodo de educación infantil, se espera que exista ya un aprendizaje de la sociabilidad, un desarrollo del lenguaje y determinadas actividades perceptivo-motrices, para que más tarde, al entrar en la siguiente fase de su educación, pueda adquirir, entre otros aprendizajes, el de la lectura y escritura. Por lo tanto, diferentes autores explican la disgrafía desde sus teorías, entre ellos, Ausías, en 1981, plantea que para que un niño pueda escribir sin problemas debe tener la madurez suficiente a nivel intelectual, lingüístico, motor, práctico y emocional, ya que este último le permitirá mantener la concentración necesaria para escribir. Pues alrededor de los 7 años, un niño escribe lentamente, con movimientos descoordinados y con una ortografía imperfecta, y necesita toda la educación que pueda recibir para que su escritura se desarrolle y se convierta en escritura adulta. Esos problemas pueden deberse a dificultades prácticas, motoras, emocionales o a una falta de conocimiento del idioma, aunque no siempre existe una relación directa entre los problemas de escritura y las dificultades mencionadas, ya que su valor deriva de la dificultad misma de un cierto nivel de evolución. Por otro lado, aunque no podemos hablar de disgrafía
antes de los 7 o 6 años, ya que es cuando empiezan a aparecer los errores de escritura, Portellano acuñó el término predisgrafía, que se refiere a un conjunto de cambios perceptivos y motores que ocurren en niños entre 4 y especialmente 5 años, dando lugar a una disgrafía al inicio de la escuela. Para Coste, en 1980, las alteraciones de la escritura pueden ser de dos tipos. Disgrafía propiamente dicha, donde el niño no llega a establecer la relación entre el sonido que escucha y la representación gráfica del mismo. Y la disgrafía motriz, en la que las dificultades surgen como consecuencia de una motricidad deficiente. Asimismo, Fernández en 1980 establece también dos tipos de disgrafía: la disgrafía como proyección de la dislexia en la escritura y la disgrafía motriz, debido a una mala coordinación o alteraciones psicomotrices. Estas se verían en movimientos gráficos disociados, tonicidad alterada, lentitud, mal manejo del lápiz y una mala postura cuando se escribe. Según esta autora, suelen ir unidas y así presentan las alteraciones escritoras como escritura en espejo, confusión de letras, inversiones, fragmentaciones, uniones incorrectas, escritura confusa y dificultades motrices. Jordan, en 1982, define la disgrafía como la inhabilidad en el manejo de la escritura, con dificultad para producir una letra entendible, donde dicha alteración supone un control deficiente del sistema muscular empleado para codificar letras y palabras. Y también dice que la disgrafía se convierte en problema grave cuando el niño tiene que aprender la letra cursiva, pues los grafemas D, P, G, E y O incorporan elementos cerrados circulares, y en los grafemas H, T y J es preciso modificar la dirección del movimiento de la mano. Si el alumno disgráfico no cuenta con un modelo visual, la orientación confusa le lleva a realizar un trabajo con muchos errores, es decir, que puede apiñar las letras, omitir o añadir letras o sílabas. Las líneas son ondulantes y realiza sobreimpresiones, dando una imagen de un trabajo desordenado y sucio. Por otra parte, Lobrot, en 1980, a la hora de explicar la disgrafía, le da importancia a las alteraciones de la actividad motora, pues para dicho autor, la escritura es una actividad esencialmente basada en la práctica motriz, y una mala integración del saber motor genera en el niño un rechazo a la escritura, o escribe tan mal que prefiere no utilizarla. Astudillo Cobos, en 2011, plantea que la disgrafía escolar es una dificultad que experimenta el estudiante para recordar cómo se forman determinadas letras, dificultándole el trazo de las mismas. De la misma manera, Navarrete, en 2008, afirma que la disgrafía es una condición que causa dificultad con la expresión escrita y que se basa en el cerebro y no es el resultado de que un niño sea perezoso. Y por último, Patino, en 2014, concluye que para muchos niños con disgrafía el simple hecho de sostener un lápiz y organizar las letras en una línea es muy difícil. La escritura a mano de estos niños tiende a ser desordenada. Muchos batallan con el deletreo, la ortografía y para poner sus ideas en un papel. Tipos de disgrafía. López, 2016, expone tras una revisión teórica la clasificación de la disgrafía, donde cita a Hernández, quien solo distingue dos tipos: las disgrafías adquiridas, aquellas que afectan a personas que aprendieron a escribir adecuadamente, pero han perdido parte de esta habilidad debido a un traumatismo o un accidente cerebral, y las evolutivas, que son aquellas que son dificultades en el aprendizaje de la escritura sin haber una razón aparente que justifique dicha dificultad. Sin embargo, menciona que hay autores
que además de estas dos disgrafías, hablan también de la disgrafía fonológica, que se trata de una dificultad en la escritura utilizando la ruta fonológica. Está producida por una incapacidad para recuperar correctamente las formas de las palabras, motivada por retrasos en el desarrollo fonológico y fallo en el uso de las reglas de conversión fonema-grafema. La disgrafía superficial es una dificultad que afecta a la ruta ortográfica o visual, por lo que los individuos que la padecen se ven obligados a recurrir a la vía fonológica, debido al fallo en dicha ruta. Se dan los problemas de recuperación en la memoria, ya que no tienen grabada la forma de las palabras y por ello no la pueden recuperar posteriormente. La disgrafía mixta o profunda se produce cuando las dificultades en la escritura afectan a los procesos implicados en ambas vías. Y la disgrafía motriz. Se trata de una dificultad en la escritura como consecuencia de una motricidad deficiente, ligada a una inmadurez en el desarrollo de la psicomotricidad fina, lentitud, movimientos gráficos disociados, manejo incorrecto del lápiz, postura inadecuada al escribir. Características clínicas de la disgrafía. Una característica clave de la disgrafía es la ausencia de deterioro neurológico o intelectual suficiente para justificar el trastorno. Si existiera este tipo de problema, sería algún tipo de discapacidad física o intelectual, pero no se consideraría disgrafía. Otros signos o características que determinan este trastorno son la manifestación a través de una serie de síntomas que aparecen desde el inicio de la escolaridad y van aumentando a medida que avanza la escolarización inicial. Desde el inicio, la etapa escolar a los niños con disgrafía les cuesta mucho esfuerzo escribir y lo hacen más despacio que la media de la clase. Se percibe en los niños una notable rigidez motora o por el contrario, excesiva laxitud. Los trazos no se mantienen uniformes, sino que varían constantemente. Distinto tamaño en palabras y letras, incluso en el mismo párrafo. Los movimientos para escribir suelen ser lentos, tensos y rígidos. También hay dificultades para organizar las letras dentro de la palabra o frase. Y falta de control en la presión del lápiz, bolígrafo u otros instrumentos de escritura. Y por último, las posturas incorrectas, donde el niño mantiene el tronco muy cerca de la mesa o se inclina en exceso. Muchísimas gracias. A continuación, las referencias. Hasta una próxima ocasión.